Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a estas clases. Y ya empezamos otro tema, estamos estudiando la oración. Y por supuesto que sí, la Biblia habla muchísimo acerca de la oración, de muchos tipos de oración. Principalmente en la introducción de esta clase dijimos, es que no hemos definido bien la oración, pero dijimos que la esencia de la oración es responderle a Dios, porque Dios siempre está hablando. Nadie habla más de lo que habla Dios. Habla a través de su creación y también, Él habla a través de este libro que tiene muchísimas palabras. Y cuando leemos este libro, estamos escuchando la voz de Dios. Y cuando oramos, entramos en relación con Dios, pero es muy apropiado que le respondamos. En otras palabras, que escuchemos primero, escuchando lo que Él tiene que decirnos, y luego para entrar en comunión con Él, le respondemos. Y con varios propósitos. No quiero ir más allá de eso, pero son varias las experiencias y son varios los motivos. Y son varios los resultados de esta comunión, esta conversación constante con Dios. Y vamos a estar hablando en la semana siguiente de la importancia de esta conversación. Pero en esta noche vamos a tocar el tema del deseo, deseando esta comunión y comunicación con Dios. Y para empezar, lo que quisiera hacer en esta serie de clases sobre la oración es que yo quiero llegar a un balance, un equilibrio, porque muchos libros acerca de la oración hablan mucho de la teología de la oración y no más, no hablan de la práctica. Y estamos en clases de teología, por supuesto, vamos a estar hablando muchísimo de la teología de la oración, es importante. Pero también vamos a hablar más allá de la teoría hasta la práctica, porque la Biblia también enseña una práctica. Dijimos en la primera clase que Dios nos ama tanto que nos educa en cómo conversar con Él. Entonces nosotros pasamos por una variedad de experiencias en la vida. Quizás aún este mismo día pasamos por altos y bajos, pasamos por desánimos y alegrías, y pasamos por experiencias de triunfo y quizás experiencias de sentirnos derrotados. Y a veces, no estoy deseando nada de esto con nadie, pero a veces experimentamos injusticias en la vida. Y nos sentimos víctimas, pero también Dios nos instruye cómo pedirle a Él ayuda en esos momentos de experiencias de injusticias. Y por supuesto que sí, en momentos de guerra, en momentos de conflicto tremendo, Dios nos instruye en cómo hablar con Él acerca de sus enemigos y nuestros enemigos. Y Él tiene enemigos y nosotros también los tenemos. Y es muy interesante que existe en la Biblia salmos y oraciones. La mayoría son oraciones de lamento, salmos de imprecación, que son salmos que le piden a Dios por justicia y que Dios castigue a los enemigos de Él. Entonces aprendemos en algunos salmos que a veces es necesario llevar a cabo ese tipo de oración. Pero sobre todo ya tocamos también en la introducción el Padre Nuestro, donde en esta oración Jesús nos instruye acerca de quién es Dios. Por supuesto que sí, antes de hablar con una persona, yo cuando estoy anticipando una conversación, quizás alguien me está pidiendo consejos o quizás yo estoy
pidiéndole algo a alguien, yo premedito mucho la conversación. Yo planeo qué decir. Eso es muy apropiado también cuando estamos hablando con Dios, planear qué decirle. Y Jesucristo también nos instruye que tenemos que pensar en quién y con quién estamos hablando. Jesús nos instruye en varios tipos de oraciones, oraciones de necesidad, pan diario, oraciones de reino, que venga tu reino. Entonces, ese tipo es muy, muy apropiado. Y también, por supuesto, pecamos y Dios nos instruye qué hacer y cómo hablar con Él cuando hemos pecado y cómo experimentar el perdón y también las implicaciones y resultados después de haber recibido el perdón. Tenemos que perdonar, obviamente. Entonces, todo esto es parte de nuestra conversación que continúa con Dios. Y es bastante complicado, debe de ser complicado, porque Dios no es una persona que tiene sola una característica o solo un atributo, no es igual en tu esencia, pero hay varias perspectivas. A veces vemos su misericordia, a veces vemos su ira, a veces estamos apelando a que nos dé gracia, a veces estamos en guerra y estamos pidiendo protección o hasta que Él destruya al enemigo. Entonces, hay muchas maneras muy apropiadas y bíblicas de las cuales usamos cuando estamos en conversación respondiéndole a esta persona majestuosa, santa e increíble. Muy bien. Entonces, quisiera mencionar que, y todo esto también viene del libro de Tim Keller, que habla del hecho de que en los libros que él había leído, él encontró principalmente dos perspectivas. Algunos libros, y todo esto está en tus notas, en página número 2, existe lo que se llama comunión céntrica y reino céntrico. Comunión céntrica, ese tipo de oración más subjetiva, más emocional, es más contemplativa esta oración, y también está buscando intimidad personal con Dios, sumamente apropiado a todo esto. Y algunos de los comentarios que yo saqué del libro son estos. Este tipo de oración busca experimentar la presencia e intimidad, cercanía, amor, experimentar el amor, es sentir de ser amado por Dios. Ese hermano tiene dificultad, dicen todos los libros, en sentirse cerca de Dios, y eso es muy natural. Por eso la meta principal de Dios, según este tipo, perspectiva de oración, es que nos concentremos para cultivar su presencia. Y a veces oramos solo para sentirnos en su presencia y experimentar su amor, su gracia, su misericordia, su aprecio, su favor. Y todo el mundo desea ese tipo de experiencia. ¿Yo? ¿Sí? Entonces, esto se llama comunión céntrica. La oración de esta clase, más que nada, reflexiona y contempla y quiere buscar la paz con Dios y la experiencia de aquella paz. La oración mística concuerda más con el punto de vista católico. Y vamos a volver a repetir esto, pero aún en las varias denominaciones encontramos un énfasis en algunas y otro énfasis en otras. En la católica, porque principalmente la gracia se transmite por medio de los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena y los demás sacramentos, y la experiencia o el deseo o el objetivo de la oración es místicamente experimentar la presencia y la gracia. No hay nada malo en eso, estoy hablando de énfasis. Y más allá de eso, por otro lado, se encuentra la perspectiva que nosotros estamos nombrando reino céntrico.
hemos tocado comunión céntrica, que es más subjetiva, más emocional, más mística, pero reino céntrico, el objetivo de la oración es el de traer el reino. Y por eso en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, esa frase que Cristo enseña, que venga su reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, aquí como se hace allá en el cielo. Este tipo de preocupación se preocupa por la voluntad de Dios, que todo el mundo se conforme, empezando con mí mismo, a la voluntad de Dios. Y este tipo de oración también asume la dificultad en sentir la intimidad con Dios, y por eso ellos dicen que es mejor enfocarse en el reino. Preocuparse por la paz interior es egoísta, dicen ellos, y la oración no es principalmente una cultivación del bienestar interior, sino una búsqueda de conformidad a los propósitos de Dios. El objetivo de la perspectiva reino céntrico es la obediencia y no la contemplación. Hay que pedirle a Dios que venga, que haga su voluntad en nosotros y en el mundo sin inquietarse por los sentimientos. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Y la respuesta es sí. Ambas perspectivas son bíblicas y ambas son necesarias. Comunión y reino. Comunión y reino. Y muchos salmos enseñan ambas perspectivas. Hemos visto que muchos salmos buscan solo contemplar la hermosura del Señor en su templo. Salmo 27. Otros salmos buscan la destrucción de los enemigos de Dios. Otros salmos, tal como Salmo 2, busca entronar al rey, y principalmente el reino que se llama Hijo de Dios, y que todo el mundo se sujete a este rey y a su reino. Estamos hablando de oraciones reinocéntricos, y vemos los dos tipos a través de toda la Biblia. Y más adelante vamos a leer y tocar y estudiar ambos tipos. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de comunión céntrica. Aquí vemos encima de página 3 en mis notas, aquí vemos varios salmos o algunos versículos que se encuentran en estos salmos. Salmo 27, el versículo 4, dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y recrearme en su templo. Obviamente, esta perspectiva es comunión o reino. Comunión. Solo le pido una cosa: contemplar. Comunión con Dios, contemplando su hermosura y recrearme en su templo. También Salmo 63, los primeros 3 versículos: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Otra vez está buscando intimidad con Dios. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Otra vez ¿qué es lo que está buscando? Comunión, intimidad. Tengo sed, te anhelo. ¿Cuál tierra seca, extenuada y sedienta? Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Otra vez, este tipo de oración, comunión céntrica, contemplar, a veces enfoca en un atributo en particular. En este salmo, ¿cuál es el atributo? He contemplado tu
poder y tu gloria. Está enfocando en este atributo, el poder. Está admirándole a Dios. Está adorándole en oración. Este tipo de oración se llama comunión céntrica. Es nada más está, wow, Dios, tú eres excelente. Tú eres todo glorioso. Tú eres poderoso. Entonces está enfocado y quiere conocer, quiere comunión íntima. Y por eso está entrando en su contemplación, en su meditación, en el atributo que se llama poder. Salmo 63. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y los labios jubilosos te alabará con mi boca. Otra vez, ¿qué está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Comunión, intimidad, satisfacción. Así como nosotros mismos también buscamos intimidad con nuestros amigos, con nuestra pareja, porque deseamos mucho la satisfacción de sentirnos cerca a la persona. En este caso, la persona es Dios y el tipo de oración es comunión céntrica. Como se ve, estos salmos hablan de la comunión con Dios y la contemplación. Pero por otro lado tenemos estos salmos que se llaman reino céntrico. Salmos que luchan por el reino. Y hemos tocado o estudiamos uno de esos salmos en la clase anterior. Pero en esta noche nada más leemos este versículo 12 del Salmo 10 que dice: levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Qué tipo de oración es esta? Del reino. ¿Y qué está pidiendo a Dios específicamente? ¿Protección para quiénes? Los que no pueden defenderse. Está pidiéndole justicia. Que actúes de Dios. Aquí en la tierra, oh Rey, oh Todopoderoso, oh Juez justo, ¿no ves estas injusticias? Actúa, por favor. Y protege a los indefensos. Salmo 10, versículo 14. Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti y tú eres la ayuda de los huérfanos. Otra vez, reino céntrico. Oh Dios, hay muchas injusticias. Tú sabes que hay personas muy débiles, hay personas sin defensa. Los huérfanos, por favor, son víctimas que confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Ayúdales, por favor. Ayuda a las viudas. Ayuda a los débiles. Salmos del reino. Actúa. Manifiéstate, por favor. Haz que los enemigos tuyos te conozcan y sientan tu poder. Estos salmos se preocupan por el reino. Que se haga su voluntad, están diciendo estos salmos. Que se haga su voluntad de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, aquí en la tierra. Muy bien.